Muy bien, comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, según el horario donde nos escuche. Quien les habla es el pastor Raúl Ponce. Estamos aquí una vez más en esta nueva temporada de Pregunta al Pastor. Hemos tenido un tiempo de vacaciones, un tiempo de descanso y creemos que viene un tiempo lindo de parte de Dios para nuestras vidas, en la cual queremos compartirlo con ustedes y queremos poder serles de bendición, serles útiles a todos, como dice nuestro lema, ser eficaces y ser de edificación. Así que, sin más, le damos la bienvenida a los ministros que se han conectado en la mañana de hoy, en el día de hoy. Y hoy va a ser un programa distinto. Hoy va a ser un programa distinto, un programa en el cual es abierto. No vamos a estar respondiendo preguntas directas en el día de hoy. Sí, les comentamos que tenemos muchas preguntas que nos han quedado del año pasado, del programa anterior, y en este nuevo año trataremos de darle respuesta a todas y seguiremos recibiendo nuevas preguntas y propuestas para Pregunta al Pastor. Arrancamos con esta nueva temporada 2022. Me acompañan en este día, en pantallas, los ministros que ven y una familia de pajaritos que tengo arriba del techo de mi casa, que micrófono bendito amplifica y salen como si estuvieran al lado de la pantalla. Así que salimos bendecidos. No tenemos las palomas, pero tenemos los pajaritos. Que el Señor les bendiga. Arrancamos. A ver quién toma la posta para... No se peleen. Conversatorio abierto. Buen día, buenas tardes, buenas noches también, así como dijo el pastor para toda nuestra audiencia. Abrazo, soy el pastor Marcos Ayala de Paraguay, así que de vuelta un privilegio, una bendición que Dios nos da este tiempo a través de este programa Pregunta al Pastor para llegar hasta usted y poder también en este tiempo o tratar de responder conforme a lo que nos poner preguntas conforme como siempre dio el corazón de Dios, que es la palabra de Dios. Así que bendiciones, abrazo desde Paraguay. Grandes bendiciones a todos, pues soy el pastor Marvin Cabrera y les saludo desde acá, de la República del Ecuador, pues empezando un nuevo año con toda la disposición de servirles, con toda la disposición de prepararnos y capacitarnos más para poder responder las interrogantes que cada uno de ustedes tengan. Así que este programa es de ustedes y estamos pues prestos para recibir sus preguntas y también para poder traerles una respuesta conforme a lo que la Escritura establece. Así que nos preparamos para empezar un nuevo año y qué bueno es tenerlos acá en Pregunta al Pastor. Bueno, muchas bendiciones para todos. Les saluda el pastor Luis Vázquez de la ciudad de Guichón, departamento de Paysandú, aquí en la República Oriental del Uruguay. Y bueno, para mí ha sido un privilegio haber compartido todo el año pasado en Pregunta al Pastor, un gran desafío, y creo que este año no va a ser menos, sino que al contrario va a ser más, porque las cosas de Dios van siempre en crecimiento, en aumento, y bueno, nos preparamos para un 2022 donde veremos la mano de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre sus siervos y sus siervas, y estamos felices de poder servir al cuerpo de Cristo, ¿no? Y recuerdo lo que dice allí en Ageo 4:6, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y para mí, por ejemplo, y creo que para mis compañeros también, ha sido una gran responsabilidad el año anterior, como decía recién Pastor Marvin, poder contestar preguntas que tienen que ver con la Biblia, que tienen que ver con el reino de Dios, para aclarar dudas y para ayudar a muchas personas a entender un poco más acerca de los caminos del Señor que son tan profundos, ¿no? De alguna manera, porque no lo sabemos todo, pero de alguna manera tratar de ayudar y entender a que muchos
se acerquen a Dios, puedan tener claridad en sus planes, en sus proyectos, en cuál es la voluntad de Dios. Y bueno, un gran desafío el año pasado y este que viene también, y lo encaramos con gozo, con alegría y con responsabilidad, una gran responsabilidad, y bueno, nos preparamos para un 2022 que ya está en marcha, pero que también va a traer cosas buenas de parte de Dios. Dios les bendiga. Amén, que Dios bendiga a toda la audiencia. Estamos comenzando un año más de Pregunta al Pastor, estamos con muchas expectativas, estamos, como dijeron los ministros, disponibles para contestar nuevas preguntas, para contestar preguntas que han quedado, y nuestro deseo es ser inspirados por el Espíritu Santo, por su palabra, por la palabra del Señor, y poder traer a sus vidas esa respuesta que quizás la están necesitando, y que también puedan compartir con otras personas. Sabemos que muchas personas han compartido el programa con otros ministros, con otros siervos del Señor, y nuestro desafío para este año es poder continuar siendo de bendición, y como dijeron ahí los demás pastores, que esto venga en crecimiento, que esto venga a fluir de una manera diferente este año. Como les decía, personalmente tengo muchas expectativas y sé que cosas grandes van a suceder en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando seamos confrontados con la palabra, confrontados con el Espíritu muchas veces, porque a veces tenemos una cierta claridad, digamos así, o estamos convencidos de algo, y luego cuando recibimos diferentes opiniones, el Espíritu Santo comienza a ordenar, digamos así, ¿no? Y nos enriquece con su palabra, con nuevas enseñanzas, con nuevos aprendizajes. Y eso, queremos ser de gran bendición para sus vidas. Ese es nuestro propósito. Muy bien, muy bien. ¿Qué año verdad? Este 2021 que hemos vivido ha sido un año realmente complejo, con muchas idas y venidas, creo que en todos los países y a todo nivel. Uno que está en contacto con ministros de varios países, y hemos hablado con muchos y tenemos muchos mensajes de personas que nos comentan vivencias, situaciones, experiencias, testimonios de lo que ha sido, por ejemplo, Pregunta al Pastor. Me han llegado en lo personal algunos mensajes buenos y malos. No todo es agradable y bueno, aunque todo lo que está debajo del sol, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, no hay nada nuevo. O sea, ya sabemos que va a ser así. He tenido algunas devoluciones, algunos mensajes o saludos el año pasado, cuando hicimos el último programa, referente a que el programa le ha bendecido durante su vida, que le ha dado crecimiento, que le ha dado, como bien decía recién la profeta Karina, que le ha dado luz y entendimiento a palabra de Dios que han recibido en su vida. Muchos pastores. Estamos hablando de muchos ministros que por razones, digamos, reglamentarias de su ministerio no se exponen, no dan su testimonio, porque, bueno, en sus organizaciones eclesiásticas de pronto tienen sus lineamientos que les impiden de pronto participar de determinados círculos, ¿verdad? Y son respetables, pero hemos tenido grandes devoluciones de parte de ellos y de muchos que están allí recibiendo, que en cada programa luz en la palabra de Dios, luz en la palabra de Dios. Yo recuerdo a un Jesús en la Biblia que en todo su ministerio él enseñaba y era llamado maestro, reconocido como maestro, más que como Mesías y más que como pastor o profeta. Si nosotros vemos cuántas veces se lo llama de profeta a Jesús, no fueron tantas como las veces que lo llamaron de maestro. O sea, qué importante es la enseñanza de la palabra y que escudriñemos la palabra. ¿Será importante escudriñar la palabra? ¿O será una pérdida de tiempo como algunos dicen? Porque algunos dicen que estamos perdiendo el tiempo escudriñando la palabra. Que debemos solamente cantar, alabar a Dios y hablar en lengua y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe toda verdad.
Eso es una pregunta que les dejo ahí a ver qué opinan ustedes. ¿Estaremos perdiendo el tiempo con Pregunta al Pastor? ¿Se escucharon bien? ¿O los Y bueno, pajaritos? Jesús dijo Jesús, por ejemplo, dijo que erráis porque no escudriñáis la Escritura. O sea, ahí ya nos abre un panorama importante de que cometemos errores o erramos, ¿verdad? O pecados, como le llamemos, por no entender o no escudriñar correctamente la palabra de Dios, las Escrituras, ¿no? Entonces, yo creo que no se pierde tiempo, porque al contrario, es una gran inversión en uno mismo, poder escudriñar las Escrituras, poder escudriñar la palabra de Dios, y también en los demás, porque uno puede de esa manera ayudar a otros también a salir del error, ayudar a otros a encaminarse en el plan y en el propósito de Dios. Yo creo que no es una pérdida de tiempo, más cuando nuestro ejemplo es el Señor Jesús, y encontramos al Señor Jesús allí desde niño, discutiendo con los escribas, con los fariseos en el templo, ya de muy pequeño, metido en lo que eran las Escrituras, metido en escudriñar desde muy pequeño. Entonces, yo creo que no es una pérdida de tiempo. En lo personal, aprendí muchísimo en la escuela dominical de la iglesia desde muy niño, y todavía seguimos en pie por la gracia y la misericordia de Dios, y no me arrepiento de haber ido a la escuela dominical, de haber aprendido, de haber escrito aquellos cuadernos con las historias bíblicas, de haber hecho dibujos, de haber aprendido esas historias maravillosas de la Biblia, de David, de Elías, de tanta cosa hermosa, ¿no?, del Señor Jesús. Yo creo que no es una pérdida de tiempo. Yo creo que es algo que se debe hacer. Es más, si vamos a Hechos de los Apóstoles, cuando allí se apartan los diáconos, uno de los motivos era para que los apóstoles pudieran tener tiempo para escudriñar las Escrituras. Una de las razones por las cuales se apartaron obreros para el servicio era para que ellos pudieran dedicarse a la oración y al estudio de la palabra, para poder dar al pueblo un alimento sólido, un alimento consistente, algo realmente que bendijera a la gente, ¿no? Y que fuera veraz, que fuera real, que fuera algo verdadero. Yo creo que no, daría para hablar muchísimo más, pero le doy el pase a otro. Yo creo que no se pierde tiempo en estudiar la palabra, al contrario, es una gran inversión, y podemos ayudar a muchas personas, nosotros escudriñando la palabra y aprendiendo, podemos también ayudar y bendecir a otros. Yo pienso que de la misma manera que el pastor Luis, que de ninguna manera es una pérdida de tiempo, muy por lo contrario, la palabra nos enseña, nos orienta, nos aconseja, nos trae madurez a nuestra vida, más allá de lo glorioso que es el Espíritu Santo, como decía Raúl, que muchos dicen de que el Espíritu Santo nos guíe y la palabra la dejamos a un lado, pero el Espíritu Santo nunca nos va a guiar algo que esté fuera de la palabra. Y la palabra nos coloca en una posición, nos enseña de tal manera que, que podemos aconsejar a otra persona, que otra persona podemos orientar a alguien, a una persona en una situación determinada, por esos ricos ejemplos, por esas ricas vivencias que encontramos dentro de las Escrituras. Y todas las que ha nombrado Luis ahí nos dejan un mensaje, nos dejan un ejemplo y nos muestran un poco más de la persona del Señor, de Dios mismo, de cómo se mueve Dios en determinada situación, en determinado momento, y nosotros creemos, según la palabra, que Dios no ha cambiado, que es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos seguirá siendo el mismo. Entonces de ese Dios es que tenemos que conocer y aprender para poder estar bien parados en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde se nos quiere engañar por todas partes
y la palabra mismo dice que el amor de muchos se enfriaría, ¿no? Entonces yo pienso y creo personalmente que estamos viviendo esos tiempos y que si estamos fuera de la palabra se nos resulta más difícil y más complicado sostenernos. Así que la palabra de la mano del Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. Entonces me parece que la importancia que tiene este programa, la trascendencia, y yo lo decía hace poco tiempo hablando con un líder también, con un siervo del Señor que le paso siempre, y él me decía, se ha vuelto una herramienta para mí que soy pastor, porque ahí están temas que suceden en el día a día, y que más allá de la palabra nosotros tenemos la dirección también del Espíritu Santo, de cómo colocarnos delante de determinada situación en particular, y siempre lo estamos haciendo cuando llegan algunas preguntas que no son doctrinales, son más del día a día, del cotidiano, de pararnos en la palabra y en el Espíritu, pero de tomar cada situación como particular, no todas, porque englobarlas, porque cada situación, de cada vivencia, de cada cosa que están pasando las personas son diferentes. Y creo yo que tiene una suma importancia este programa para muchas personas, y esto, que sea una herramienta de bendición para otros. Amén. Bueno, yo también considero la importancia del programa, que en realidad para el tiempo en el que estamos viviendo, esto ha nacido del corazón de Dios, precisamente para este tiempo. Un tiempo en el cual tenemos que como ministros entender la responsabilidad de defender la sana doctrina del Señor. Entendemos también la responsabilidad de edificar al cuerpo de Cristo, pues hay muchas personas que quizá se les ha complicado el poder ser partícipe de algún instituto bíblico, de algún seminario, quizá inclusive en sus denominaciones se les impida, se les prohíba estas situaciones, pero les bendecimos y qué bueno es que utilicen, aprovechen, pregunta al pastor para también edificarse, para también ampliar su panorama respecto a muchas preguntas. Es muy fácil reducirse a conceptos errados. Es muy fácil reducirse a lo que alguien simplemente me dijo y hacerlo porque así me lo dijeron que tenía que hacerlo. Pero qué importante es cuando nosotros indagamos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros escudriñamos, observamos a los de Berea, que aun cuando los apóstoles les estaban enseñando, ellos estaban comprobando con la escritura, estaban comprobando si todo lo que ellos le estaban diciendo iba acorde a lo que está escrito en la palabra del Señor. El libro de Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 15, también nos dice que tenemos que estar preparados para presentar con defensa y mansedumbre este santo evangelio, dar una respuesta a aquellas personas, en otras palabras, a todo aquel que nos demande razón de la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús. Nosotros debemos de prepararnos y qué bueno es que ustedes pues aprovechen este programa. En realidad acá, por causa de ustedes también, nosotros nos preparamos mucho más para poder encontrar y darles una respuesta clara, una respuesta que les traiga luz, que les traiga claridad. Y eso nos lleva a nosotros también a crecer mucho más, a estar orando constantemente por cada uno de ustedes. Y qué bueno es saber que en medio de este tiempo de tantas adversidades podamos seguir creciendo en el Señor a la luz de la palabra y podamos seguir compartiendo y recibiendo el mensaje que Jesús quiso que nosotros transmitamos para este tiempo. Amén. Yo creo que en siglos pasados estos temas ya se había discutido, el tema cuando aparecieron, ¿verdad? La línea llamada pentecostal. Yo siempre también miro un poquito esto, de que cuando aparece esta corriente,
por supuesto había un mover sobrenatural, lo que hoy nosotros llamamos sobrenatural en este tiempo, para muchos era un mover carismático, pero aquellos que lo estaban viviendo en ese tiempo era por supuesto, del Espíritu Santo, pero lo acurrucaban o lo tenían como pentecostal, ¿verdad? Por lo que pasó, por lo que vemos y leemos y entendemos en hechos. Yo creo que a partir de ese momento, yo creo que viene arrastrando todo esto, el hecho de que ya no dependamos de la palabra, ya no dependamos de la Biblia, sino empecemos a depender del Espíritu Santo. Yo le escuché también a varios, pero prominentes líderes, a quien le debo mi respeto, por supuesto, inclusive llevando esto a una enseñanza práctica, a una enseñanza congregacional, y por supuesto también ya abarca, por supuesto, cuando llega a la radio, a la televisión, por supuesto, así como nosotros también, cientos de gente o miles que nos ven, comienza a arrastrar también y llevar esto a como una enseñanza diaria y práctica de orar y buscar al Espíritu Santo sin escudriñar la palabra de Dios. Y muchos líderes, muchos pastores tomaron esto también, ¿verdad? Y lo llevaron como una práctica espiritual de solamente orar a Dios, pedir al Espíritu Santo que le hable, pedir al Espíritu Santo que hable. Inclusive yo personalmente no discuto ni entro en discusión esto en tela de juicio, pero no estoy de acuerdo con muchos siervos, ¿verdad? Porque esa es mi óptica, mi forma de ver y entender. Hay muchos, veo que suben en el púlpito, estuve en muchas predicaciones, inclusive muchos pastores, siervos de otros países a quien yo le invito, siempre lo traigo, y de repente suben el púlpito y escucho esto, dice, yo estaba preparando otro mensaje, pero al subir en este púlpito, el Espíritu Santo cambió mi mensaje. Yo personalmente no estoy de acuerdo, porque no veo que esto sea lo que, ahí al escudriñar la Biblia, eso es lo que no lo estoy viendo. Por eso Jesús mismo ha dicho, y esta es la palabra, Pablo lo lleva a la práctica con sus discípulos, escudriñar las escrituras. Cuando hablamos, Jesús fue claro, dice escudriñar, pero lo lleva en el seno personal. Jesús no me está diciendo a mí, yo tomo esa palabra, no me está diciendo a mí que Marco escudriñar para enseñarme. No, primero tiene que esa palabra caer en la tierra, tengo que ser yo, porque la Biblia me dice que yo tengo que salar, yo tengo que ser no solamente Luis Sal, sino el mensaje que sale de mi corazón debe ser un mensaje que va a salar, que va a llevar al corazón, que va, no solamente, y muchos dejan de vuelta el mensaje que sale de mi corazón o que sale de mí, que el Espíritu Santo convenza, está bien, el Espíritu Santo va a convencer, pero va a depender mismo de mí, de mi gracia, va a depender de mí cómo yo lo estoy expresando, cómo lo estoy entregando. Este vaso que soy yo, porque primero cae en este vaso, ¿verdad? Esa palabra que estoy escudriñando, ahí sí, ahí yo estoy de acuerdo de que pidamos a Dios, porque Dios sabe el corazón de mi congregación. O si yo le invito a uno de ustedes, por supuesto no conoce nada de mi congregación, quizás la cultura, la costumbre nuestra, y estoy seguro que estarás pidiendo a Dios, Señor, ¿qué palabra voy a dar a esa congregación? ¿Qué necesita esa congregación? Entonces en eso yo entro a tallar con mucho, el no estar de acuerdo en este sentido de que el Espíritu Santo es el que habla, ¿cierto? Pero ¿cómo va a hablar, como decía la profeta Karina, si yo no escudriño, si yo no entiendo, si yo no sé lo que está dentro de ese libro negro, de ese libro rojo, o el color de la tapa? Entonces, para mí es primordial, es esencial, porque la mayoría de los siervos, ustedes también conocen, que tienen éxitos ministeriales, por supuesto, antes estudiaron la Biblia, sea seminario, facultad, lo que sea, pero llegaron a conocer, a entender y caminar sobre esa línea teológica, aunque a muchos quizás les guste, pero una línea teológica, ¿verdad? Bíblica,
teológica, bíblica, para que podamos tener ese éxito de llegar a las personas. A mí me gusta mucho cuando hay ministros, no porque soy licenciado, estamos en el conocimiento, me agrada, me llena de gozo, no por lo que yo estoy escuchando y conociendo, sino cuando ese siervo entiende y comienza a dar, ¿verdad?, a su auditorio esa palabra escrita, y ahí sí, revelada por el Espíritu Santo, y ahí para mí yo veo muchas bendiciones. Entonces, también me uno a cada uno de ustedes. Si no escudriñamos la Biblia, por eso yo creo que hay un desconocimiento generalizado, y quiero llevarlo al plano internacional, generalizado. Por eso hay muchas discusiones. El caso, por ejemplo, muchos no vienen al tapete, pero de repente algunos no están de acuerdo que una mujer sea pastora, que sea líder, o de repente hay otros casos que ya tuvieron el año pasado, tuvimos que responder, o muchas cosas más por la falta, no es por la falta de escudriñar, sino a toda esa gente han escuchado, han recibido estas enseñanzas. O sea que le llevaron a la gente detrás de esta, para mí, una mala enseñanza, porque si cada uno escudriña la Biblia va a encontrar de que todos somos útiles, que sea quien fuere, si es llamado por Dios, sea hombre, sea mujer, con piernas, sin piernas, con ojos, sin ojos, sin oído, como pueda decir, un poquito exagerado. Si Dios nos ha llamado es porque Dios tiene un propósito de bendición. Impresionante, realmente muy acertada la exposición, muy acertada. Hay mucha, no sé, yo no sé si llamarle ignorancia en el mal sentido, ¿verdad? Pero yo creo que hay más descuido, ¿verdad? Más, podríamos decirle, es menos llamativo estudiar la palabra que absorber algo que ya está pronto. Y creo que el mundo los ha llevado a eso. Ahora, antes era bien visto preparar una buena comida con todos sus ingredientes. Ahora vas al supermercado y ya la compras en un sachet y lo pones en un recipiente con agua y ya está todo allí. Ese proceso de ir seleccionando las verduras y todo el tratamiento que lleva cada cosa para su cocción y poder presentar un buen plato a la familia, creo que eso también, esa sintetización de las cosas, ¿verdad?, ese acortar caminos, ha afectado mucho a la iglesia o al cristianismo. Y no sé en las demás creencias, ¿verdad? No sé en las demás creencias. Luis. Sí, adhiero a todo lo que están diciendo, y un problema, por ejemplo, muy grave para mí que yo veo hoy por hoy, tomando las palabras del apóstol Pablo, que dice que Cristo es el fundamento, pero mire cada cual cómo edifica y cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Entonces, uno ve, por ejemplo, que se está edificando muchas veces sobre cualquier cosa. Viene por decir algo, entre comillas, una nueva moda evangélica, dijo uno, una moda evangelástica, viene una nueva moda y ya la tomamos y la aplicamos, y alguien dijo algo allá en el otro lado del mundo, y porque es fulano de tal y sale en YouTube y tiene tantos suscriptores, es palabra de Dios. Y no es así. Quizás sea palabra de Dios, pero hay que ver si eso es aplicable a mi iglesia, a mi cultura, en el contexto donde yo estoy. Hay que ver si eso es lo que Dios quiere para este tiempo, para el lugar, para el país donde me encuentro, ¿no? Entonces, yo pienso que hay un problema grave que se va edificando sobre cualquier cosa, sobre lo nuevo que aparece, sobre las nuevas tendencias, en fin, un montón de cosas, ¿no?
yo creo que es un tema delicado de buscar la guía de Dios y buscar en la palabra y meditar en el Señor, que es realmente lo que Dios quiere hablar a su pueblo en el lugar donde nosotros estamos, en el contexto en el que estamos, en el tiempo o temporada que estamos. Sabemos que Dios es un Dios de tiempos, de temporadas. Pueden haber en una misma ciudad un montón de iglesias y todas viviendo procesos y temporadas diferentes. Y no podemos comparar una con otra porque va a ser imposible, porque cada una está viviendo su temporada, su proceso. Unos ya tienen muchos años, otros están edificando, otros están comenzando, otros están formando discípulos. ¿Me explico? Entonces, es muy, muy delicado el tema y es una gran responsabilidad para nosotros los pastores y los que enseñamos la palabra, realmente ver cómo estamos edificando y cómo estamos sobreedificando sobre ese fundamento que no lo podemos cambiar. El fundamento es Jesucristo, pero realmente y lamentablemente sobre ese fundamento se ha edificado y se sigue edificando de cualquier manera, y se han infiltrado enseñanzas seculares, enseñanzas de marketing, enseñanzas de la nueva era, enseñanzas de todo un poco. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Búscanos en YouTube y Facebook. Pregunta al Pastor. Bien, como venía diciendo, se han infiltrado doctrinas, se han infiltrado diferentes tipos de enseñanzas, y realmente nosotros tenemos que edificar conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces creo que es importante para eso la enseñanza. Uno de los 5 ministerios, según allí Efesios 4, 11 y 12, es el ministerio magisterial, el ministerio de maestro, para la edificación del cuerpo de Cristo, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Muchas veces se menosprecia o se tiene en poco, pero está a la misma altura que cualquiera de los otros el ministerio de maestro. Sí, sin duda que sí. Tremendos comentarios. Y mientras los escuchaba, yo me fui allí a Mateo 22, ¿verdad? Cuando Jesús se enfrenta a los fariseos y a la gente de su época. Y en el versículo 29 Jesús le dice, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque no es solo la consecuencia de la falta de conocimiento de la Escritura, no es solo el perecer, sino que es ignorar el poder de Dios. Ignorar el poder de Dios. Hay una separación. Si nosotros nos separamos de la Escritura, nos separamos del poder de Dios. En ese momento había un debate teológico, había una discusión, valga la redundancia, sobre una mujer, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Porque se había casado muchas veces, de quién iba a ser marido. Un tema que hoy es muy controversial y que ha sido pregunta, y que es pregunta para este 2022 acerca del nuevo matrimonio, del recasamiento. ¿Qué pasa con esa persona que se casa 2 o 3 veces? Pierde la salvación, está en adulterio. Jesús a esa respuesta le dijo, están equivocándose, están errando las Escrituras y están ignorando el poder de Dios. A esa pregunta le respondió de esa manera. Y hoy vemos grandes discusiones y vemos grandes hombres y mujeres que han tenido diversas situaciones en la vida, ¿verdad? Porque no dejan de ser hombres y mujeres. Y esto es algo que yo quiero resaltar. El ministro, la pastora, el evangelista, el maestro, el apóstol, él o la profeta, y dije bien la pastora, ¿verdad? No dejan de ser hombres y mujeres. O sea que debajo del sol nos sigue dando calor y frío, seguimos teniéndole temor a determinadas cosas, seguimos siendo personas. Lo que no nos podemos permitir nosotros como creyentes es ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Y el poder de Dios. Podemos saber mucho
sobre formas, modas, doctrinas, ¿verdad? Como bien dijo allí el pastor Marcos, podemos tener todo un mensaje bien argumentado, o no, y llegar a una iglesia y decir, yo traía todo un mensaje bien argumentado. Pero ¿quién te dio ese mensaje? Si ya estaba bien argumentado, si ya lo tenías, si ya te venía del corazón de Dios para ese lugar, ¿qué pasó que Dios te cambió el mensaje? Es una linda pregunta para responder. Es una linda pregunta. Los que hemos itinerado, los que hemos recorrido algunas iglesias y países, hemos visto y hemos enfrentado esa situación. Y ahí es bueno tener en cuenta el poder de Dios y la soberanía de Dios. El poder de Dios y la soberanía de Dios. No somos jueces de nadie. No debemos ser jueces en determinadas cosas. Lo hemos hablado y discutido muchas veces en privado, en nuestras salas privadas con el pastor Luis, sobre juzgar determinadas cosas. Hay cosas que sí tenemos que juzgar. El apóstol Pablo enseña sobre eso. Les voy a comentar brevemente. Hace unos días tuve una charla con alguien y acerca de los pases sanitarios. En todos los países hay pases sanitarios, ¿verdad? En Ecuador, allí en Paraguay, ¿verdad? Hay pases sanitarios. Y si no tenés el pase sanitario no entras a determinados lugares. Lo hemos hablado aquí en el programa el año pasado acerca de la vacuna y la marca de la bestia. Pueden buscarlo en programas anteriores, o cuando hablamos del arrebatamiento, la resurrección, la marca de la bestia. Hasta de los zombies hemos hablado el año pasado. Entonces, ¿cuántos ministros que han sido buenos amigos han dejado su amistad de lado por un desacuerdo por una vacuna o por un pase sanitario? Yo pregunto, dentro de todo su gran bagaje de doctrinas, conocimientos y reglamentos, ¿dónde está lo bíblico en esa discusión? Porque no es bíblico que una mujer se la llame pastora, pero sí es bíblico cerrarle la persiana a una persona que Dios restaura, ¿verdad? Y negarle el ministerio a alguien que Dios se lo dio. Y discutir por una vacuna que si te vacunás y te morís, ¿verdad? Como yo le decía a esta persona, ¿cuál es tu miedo? ¿Irte al infierno? Porque si vos estás en Cristo, tu esperanza está en Cristo. No te va a preocupar ni un pase sanitario ni una vacuna. Tampoco te va a importar lo que te diga y no te va a molestar. No te va a molestar la opinión de Marcos, la opinión de Marvin, la opinión de Luis, la opinión de quien sea, no te va a molestar. ¿Por qué? Porque no ignorás las Escrituras y no ignorás el poder de Dios. Cuando yo conozco la Escritura y conozco el poder de Dios, puedo decir, yo conozco a Dios. Porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Marcos? ¿Cuántas cosas hemos leído y después, cuando la experimentamos, ¡wow! Cambia nuestra vida. Sí. Pasamos de la letra al hecho. Y no quiero volver otra vez porque el tema para mí es escudriñar, volver de vuelta en ese sistema. Fíjate, nosotros estamos como país pasando un momento muy difícil. No solamente la pandemia, no solamente sobre la vacuna, sí, de aquí para allá, discusiones, pleitos, pero ahora estamos pasando también muy difícil en el sentido de muerte, de narcotráfico. Algunos ya le llaman al Paraguay el nuevo, no sé, México, o sea que ahí estamos, muertes. Y justamente en ese tiempo en que justamente hubo este problema grave que tuvimos, la muerte de una inocente por culpa de los narcotraficantes. Entonces, justamente una iglesia grande me había invitado el pastor no iba a estar, el pastor principal, y me pidió que pueda llevar un mensaje. Y una iglesia de multitudes, y el pastor principal es un hombre, también es doctor en teología, todo lo que conocimiento. Y yo oré a Dios, o sea que pedí a Dios. En eso nomás quería, Señor, ¿qué es lo que puedo llevar? Bien, vos dijiste, pastor Raúl, si vos estás trabajando
comenzando, ponerle el lunes, martes, no sé el tiempo. A mí me lleva martes, miércoles, preparar, seguir orando, que el Espíritu Santo vaya poniendo, encajando, ¿verdad? Entonces yo le decía al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es lo que realmente es? Porque de conocer la iglesia va a conocer la palabra, pero yo quiero llevar algo que es la realidad de estos tiempos. Y el Espíritu Santo, ahí yo entiendo y sé muy bien cuando el Espíritu Santo me lleva, ¿verdad?, a los mensajes que yo tengo escritos, a mirar, y me llevó a un mensaje que tengo ya preparado, ¿verdad?, que son 3 pilares, que es fe, amor y obediencia. Y me llevó a esa hoja y estaba mirando, y más me enfocó el Espíritu Santo sobre la fe. O sea que en síntesis empezó el Espíritu Santo a ponerme ahí y a entender. Entonces, llevar a esa gente, y también lo traje a mi iglesia también, nuestra fe sobre qué entonces estaba fundada. O sea que ese es el mensaje central. En estos tiempos como estamos viviendo, nosotros con los paraguayos, acá, en medio de todos estos problemas que estamos viviendo, aparte que nos invade la ideología de género, estamos orando, ayudando sí o sí. Nuestro ministerio está a favor de que se implante la ideología de género. Aparte tenemos todos esos conflictos de aborto y demás cosas que ustedes también lo saben, lo estamos también ahí sobrellevando. Aparece todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Porque de repente también vemos que, como decía Karina en una de sus entradas, muchos están dejando porque está a favor de esto, a favor docente, simplemente para no perder su trabajo, ¿verdad? Tiene que salir a favor de lo que él me está diciendo. Entonces, y son docentes cristianos, de repente se apartan de la iglesia. Entonces, eso me llevó a hacer la primera pregunta sobre qué realmente está fundado nuestra fe. ¿Está una fe natural o esa fe que Jesús nos desafía? Ese granito de mostaza para decir a aquel monte que desaparezca. O sea, que vienen tiempos difíciles. Entonces, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe para poder decir no? ¿Verdad? Y para que yo diga no, apóstol Raúl y el resto de mis consiervos que estamos acá en el panel, para que yo diga no, mi fe debe estar bien fundamentada. Entonces, en eso nomás quiero redondear de vuelta cuán importante es, porque me lleva la palabra. Y Jesús fue claro sobre eso. Jesús nos da un buen entendimiento. A pesar de los tiempos difíciles, ¿voy a permanecer sobre la roca? ¿O qué va a pasar con mi vida? A ver, va a venir más tiempos más difíciles. ¿Cómo va a estar mi fe? Hoy fácilmente digo, sigo en el camino, creo en Jesús. Pero va a venir tiempos difíciles donde yo tengo que confrontar y donde yo tengo que dar esa realidad, decir no o decir sí. Entonces, para mí es muy importante. El Espíritu Santo para mí es muy importante para llevarme, ¿verdad?, a lo que Él quiere hacer en determinados lugares, pero va a usar mi vida, va a usar la letra, va a usar la palabra que ya está escrita, esa revelación, para que me enfoque a mí en esa letra, y esa letra Él lo va a usar para justamente manifestarse los dones. En eso yo creo, amado consiervo, que el Espíritu Santo obra a través de mi vida, a través de mí, escudriñar la Biblia, para que aquel pueblo, aquel hombre, aquella mujer pueda, ¿verdad?, recibir la bendición de Dios por medio de su palabra y después, por supuesto, de acuerdo a cómo ministramos. Tremendo. Pastor Luis, que habías levantado la mano. Sí, bueno, en lo personal y también viendo la palabra de Dios, yo creo que lo que está ocurriendo y que ocurrió y va a seguir ocurriendo, hay una gran crisis de fe a nivel mundial, me refiero dentro de la iglesia, ¿no? Donde la fe de muchos o de todos nosotros está siendo probada. Entonces, como tú decías hace un rato, Pastor Raúl, todo este tema de el pase sanitario, que la vacuna, que esto, que lo otro, no ha hecho otra cosa que traer división. Lamentablemente, yo conozco casos de
pastores que denunciaron a otros pastores porque estaban haciendo culto. Y como ellos no podían hacer, como su gente estaba con miedo, se había retirado y veían que el otro sí hacía reuniones, hacían cosas increíbles, ¿no? Cómo se cumple la palabra cuando Jesús dijo que se entregarían unos a otros, ¿no? Entonces, todo este tema ha traído mucha controversia, ha traído una gran crisis de fe, donde muchos han reprobado este examen, y realmente para mí esto es apenas un aperitivo, apenas una gota de agua en el mar de lo que va a venir sobre la tierra, de lo que está profetizado en la palabra de Dios que va a venir, ¿no? Esto es apenas como una pequeña pulseada, una compulsa, a ver cómo reaccionamos, ¿no? Entonces yo lo que creo que si nosotros aflojamos ahora en esto, ¿qué dejamos para más adelante? Esto es apenas, como digo, una pequeña pulseada de lo que va a venir sobre la tierra, de las persecuciones que están profetizadas en la palabra de Dios que van a venir sobre la iglesia, el aumento de la maldad, ¿no? Entonces vemos, como recién decía el pastor Marco, muchos cristianos abandonando la fe por motivos ideológicos, por motivos filosóficos, por conveniencia, porque no quiero perder el trabajo, porque esto, porque lo otro, pero ya dejando a Jesús y a la Biblia en segundo, tercero, cuarto lugar, ¿no? Entonces esta es una de las cosas que hemos visto lamentablemente en este tiempo y seguimos viendo, y que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en Cristo Jesús con una fe inquebrantable, ¿no? Porque, como digo, esto para mí apenas es una gota de agua en el mar, todo esto del pase sanitario, las vacunas, el COVID, no sabemos si no vienen más pestes. Jesús dijo que habrían pestes en plural, está en el original, o sea que son muchas. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Se va a esconder, como dice un amigo, se va a esconder abajo de la cama, o va a salir a predicar, va a salir a evangelizar, con COVID, sin COVID, con pase sanitario, sin pase sanitario? Yo creo que la iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer, esté pasando lo que tenga que pasar. Y tenemos el ejemplo de muchos hermanos nuestros en la fe, en la cortina de hierro, en la Rusia comunista, en cuantos lugares que hubo persecuciones y hambre y de todo un poco, y siguieron predicando y siguieron evangelizando y siguieron para adelante. La iglesia tiene que seguir hacia adelante. El evangelio se ha vuelto un evangelio muy light, muy livianito, pero tenemos que poner nuestra fe firme en Cristo. Y bueno, habrá matices, habrá diferencia, uno usará el pase sanitario, otro no, pero nuestra misión no es esa. Nuestra misión es llevar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura, con pase sanitario, sin pase sanitario, con vacuna, sin vacuna, no importa cómo sea, pero llevar el mensaje, hacer lo que tenés que hacer. Yo creo que esa es la misión de la iglesia, porque cosas peores van a venir, lamentablemente. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Vamos a seguir esperando que pase la pandemia para ver si salgo a repartir un folleto y evangelizar. No, señor, porque van a venir más pandemias y van a venir más guerras y van a venir más cosas. Hagamos lo que tenemos que hacer. Qué bárbaro. Ni que hablar de que no voy a la iglesia para no contagiarme, pero bueno. Pastor Marvin, ¿qué ibas a decir? Que estás allí desde hoy, que voy a saltar por la ventana. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene la iglesia en la actualidad es que ha preferido asumir y vivir conforme a dogmas y no conforme a la doctrina. Precisamente estaba viendo el concepto de dogma, y dice que el concepto de dogma es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de una ciencia o doctrina.
Ese creo que es el mayor problema que tenemos en la actualidad y por ello es que Pregunta al Pastor tiene este objetivo de dar luz a ciertas cosas que muchas personas han asumido como un dogma. ¿Por qué se asume simplemente, se retiene lo que alguien me dijo y no lo refuto, no pregunto por qué, ni siquiera lo investigo? Porque lo he tomado como una verdad absoluta. Ese es el gran problema que hay en la iglesia. Y ya que las personas muchas veces para poder defender aquello o para poder fortalecer aquello, precisamente buscan solamente personas que le hablen de aquellas situaciones con respecto a lo que tocaba hace un momento usted, Pastor Raúl, Pastor Marcos, Pastor Luis, sobre lo de las mujeres. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, me decía una hermana, hija precisamente de pastora. Ella decía, yo no estoy de acuerdo que mi mamá haya sido pastora. No estoy de acuerdo porque eso no es bíblico. Y empezó a citarme ciertas cosas y me preguntó por aquello y qué opino yo de aquella situación. Y yo le dije, mire, en realidad tomar la Biblia para discutir muchas situaciones, podemos hacerla. Usted puede afirmarlas, yo puedo negarlas con la misma. Pero algo decía usted, amado apóstol Raúl Ponce, que es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, yo le dije a ella que dejando de un lado los conceptos dogmáticos que cualquiera pueda tener, que a veces se utiliza para defender simplemente el orgullo religioso. No es más que eso. Miremos los frutos, miremos el poder de Dios. ¿Cómo es posible que si Dios tuvo con esa mujer, Dios no estaba de acuerdo con esa pastora, haya esa mujer fundado la iglesia más grande que hubo en un recinto que hay muy cerca de acá? ¿Cómo esa mujer pudo haber logrado alcanzar un grande éxito y haber hecho de la iglesia un gran semillero de evangelistas y de líderes Entonces, observemos allí el poder de Dios. Los frutos es algo que hablan por sí mismos y que testifican lo que cada uno de nosotros somos o podemos decir. Los dogmas son las cosas que se nos impone muchas veces, pero la doctrina tiene un solo objetivo y es precisamente enseñar el camino correcto. Cuando hablamos de sana doctrina, la gente puede tener un montón de conceptos, pero la misma frase lo dice claramente, sana doctrina. En otras palabras, una enseñanza saludable. Si la enseñanza que nosotros hemos recibido y que nosotros quizás defendemos tanto a capa y a espada no es saludable, porque me pone en contra de mi hermano, porque me hace vivir juzgando, criticando al hermano, me hace un perseguidor de la iglesia como Pablo, me hace sacar la espada como Pedro para cortarle la oreja a Malco, y Jesús tiene que decirle, hey, no, yo no necesito que tú me defiendas, yo no lo necesito, porque es así, la palabra se defiende por sí misma. La palabra es clara, simplemente nosotros tenemos que escudriñarla. Nosotros tenemos que observar cada punto, cada detalle y del resto Dios se encarga de darnos luz a las preguntas o problemáticas que podamos tener con respecto a aquello. Amén. Así es. Amén. Dele tranquila, vaya con libertad. Amén, amén. No, es que justamente quería hablar algo sobre eso y no quería volver atrás, pero como Pastor Marvin ahí lo mencionó sobre el tema de la mujer, ¿no? Yo como mujer justamente soy el testimonio vivo de la persecución constante. Y justamente cuando el Pastor Marcos estaba exponiendo ahí, vino a mi memoria el tan conocido pasaje ese de Joel 2, que todas las iglesias del mundo lo predican, lo hablan como una profecía, ¿no? Sobre el derramamiento del Espíritu Santo.
Y curiosamente ahí en esa palabra dice, en esos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y habla sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Pero escudriñando esa palabra en otras versiones dice, en esos días hombres y mujeres hablarán de mi parte. Esa es la traducción actualizada que habla, y aunque no estuviera en esa traducción, entendemos que hijos e hijas son hombres y mujeres. Y entonces, ¿qué hacemos con esta palabra que nos encanta o que todas las iglesias predican sobre el derramamiento del Espíritu? Ya no está, lo estamos viviendo en estos días del derramamiento del Espíritu Santo, y siempre cuando alguien viene en contra al ministerio de la mujer, yo uso defender sobre justamente con el derramamiento del Espíritu, porque digo, el Espíritu Santo vino sobre mi vida, me selló con su presencia, y Él, que es santo, vino sobre mí. Entonces no puede un ser humano, una persona, decir que yo estoy en contra al propósito de Dios. Pero me pasó que dos veces me condenaron al infierno por predicar la palabra. Y un día una persona me escribió y me puso, arrepiéntete, o si no irás al infierno por predicar la palabra de Dios. Dije, Señor, cuánta ignorancia. ¿Cómo puede una persona, hombre o mujer, ir al infierno por predicar la palabra? ¿No? Las personas no están condenadas al infierno por sus pecados, por su inmoralidad, están condenadas por predicar la palabra de Dios. Y eso a mí me angustió. Recuerdo que yo sé lo que el Espíritu Santo puso sobre mí, sé lo que tengo que hacer, y eso no va a impedir lo que digan. Pero llegó ese momento, ese día, esa persona me lo dijo tan convencido que me angustié. Y dije, Señor, me voy a meter dentro de la Escritura, y volvemos a lo que estábamos hablando, algo sobre la importancia de escudriñar la palabra, la importancia de estar este programa respondiendo preguntas con base bíblica, con dirección del Espíritu Santo. Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos intimidar por el enemigo, que muchas veces usa la ignorancia o muchas veces usa esta mala interpretación. Y yo, mientras escuchaba las exposiciones de los demás ministros, pensaba en eso. Luis decía sobre lo moderno, sobre estas cosas que están surgiendo, ¿no? Pero también nos lleva a pensar sobre las cosas antiguas, lo que les enseñaron, las doctrinas, y que no quieren moverse, lo consideran inamovibles, porque allá atrás, 2, 3 generaciones atrás, lo enseñaron así. Y no vayamos muy lejos. Yo fui a predicar en una iglesia donde la pastora me invitó y me exigió que fuera de pollera. Y yo no voy a estar cuestionando ni peleando, me vestí como me pidió y fui. Y después veía que las chiquilinas de la alabanza subían al púlpito, se ponían polleras para cantar y para danzar, y cuando bajaban del púlpito se ponían sus jeans bien ajustaditos. Entonces dije, Señor, ¿qué es esto? Es hipocresía, porque entonces un paso para adelante estoy de pollera, un paso para atrás estoy de jeans. Entonces, esto me lleva a pensar de que nos detenemos en estas cosas, y hay cosas mucho más importantes y graves que están sucediendo, que nos estamos distraídos de eso. Ahí lo compartía Marcos, lo que está viviendo en su país, y que no es diferente lo que vivimos en nuestro país. Y es necesario predicar el Evangelio, es necesario en estos días hablar del mensaje de Cristo, de la salvación de las almas. Nosotros necesitamos anunciar de Jesús y no detenernos en estas otras pequeñeces, digamos así, que nos roban la fe, porque la palabra es clara, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y si yo me estoy llenando de información, de opiniones, yo a veces me dejo confundir o me dejo llevar por toda esta marea que viene, ¿no? Entonces, qué importante es estar fundamentado en la palabra, qué importante es estar fundamentado y no perder de vista jamás la dirección del Espíritu Santo. Sin duda que sí, sin duda que sí. Y antes de darle la palabra al apóstol Nelson, que se acordó del programa y se despertó, les comento que tenemos a algunos hermanos ministros que están con inconvenientes con su internet y no están pudiendo conectar, y le damos aceptar a ingresar a la sala, pero dice conectando, y se les cae la conexión. Y bueno, estamos con ellos a través de mensajería. Y justo eso de la fe que estabas hablando recién,
es algo que yo tenía seleccionado aquí, no sé si logran ver allí la selección, para hablar en Lucas 18:7, y tiene un poco que ver con todo esto que venimos hablando, ¿no? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no le va a hacer justicia a sus hijos, a sus siervos? ¿Se tardará en responderle? ¿Se tardará Dios en responderle? Y después Jesús hace una pregunta genérica, ¿no? Os digo pronto, les hará justicia. O sea, responde esa pregunta Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se pierde tanto el tiempo, iglesia, en tantas cosas tontas. Y el mensaje principal, que es el que mueve la fe de la vida, la fe de las personas, se está dejando de lado y en su lugar se están poniendo pareceres. La palabra de Dios no son pareceres. La palabra de Dios es blanco o negro. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dijo, el que está en mí no andará jamás en tinieblas. El que está en mí no andará jamás en la mentira, porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otras opciones. Ahora sí, le vamos a dar la oportunidad al apóstol Nelson en los minutos que quedan antes de reiniciar la sala. Y bueno. Apareció mi ahijado. Apareció el ahijado. Sí, estaba abajo de la cama por la tormenta eléctrica, dice. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos de acá de Córdoba, del centro geográfico. ¿De dónde? De nunca jamás. De nunca jamás. A las 6, la alarma, me despierto todo, digo, ya me levanto. Chao, Muy lejano. Nunca más me levanté. Dios te bendiga, Martín. Bendiciones a la profeta, bendiciones a todos. Desde muy lejano les saludamos. Con respecto a tema doctrina y si la mujer puede ser pastora o no puede ser pastora, puede liderar o no puede liderar, el solo hecho de pastorear ya posiciona a una mujer en un pastorado, ¿no? O sea, tiene que ver con justamente la acción y sobre todo el respaldo de Dios. Una cosa, estaba pensando en todo esto de que por ahí lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. La pregunta es si realmente están experimentando la presencia de Dios. Yo puedo tener doctrina, puedo tener un montón de cosas, pero si no tengo la presencia de Dios, no tengo nada. Y hay un tema que me gustaría en algún momento, porque ignoro realmente, que me gustaría que en algún momento lo toquemos, o nos lo puedas contar, Raúl, que debe tener un poco más de información. Con respecto a que la presencia de Dios se manifestaba ya en la antigüedad, por momentos, en algunos lugares específicos. Por ejemplo, creo, aparentemente, para mí la última manifestación sobrenatural tiene que ver allí con el papá de Juan el Bautista, cuando el ángel le dice que la esposa va a tener un hijo y él intenta justificar la realidad de que su esposa no puede y el ángel lo enmudeció. Y veo esto como la última manifestación de algo sobrenatural en ese lugar. No sé si porque cuando Jesús ingresa al río Jordán y es bautizado por Juan, al salir el Espíritu Santo viene sobre él y Jesús se tabernaculizó, se transformó en el tabernáculo viviente. O sea, ahora el templo donde los practicantes de la religión judía practicaban sus rituales, valga la redundancia, ya no sé si la presencia se manifestaba, porque ahora el tabernáculo, el templo viviente,
que caminaba por Palestina era Jesús. Ahora Él se transformó en el templo. Por eso Él dice, derribaré este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendieron nada, ¿no? No sé si desde ese momento que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, la presencia de Dios se manifiesta en ellos, en sus rituales, en sus actos religiosos. No lo sé, sinceramente no lo sé, ya que la presencia de Dios, ya que el templo de Dios vino a ser Jesús en aquel tiempo. Luego de su muerte y su resurrección, el Espíritu Santo viene a la tierra y ahora el Espíritu Santo hace de nosotros tabernáculos, hace de nosotros templos. Es como que ese lugar geográfico, físico, material, donde en algún tiempo se manifestaba la presencia de Dios, no sé exactamente, no puedo decir, porque no sé si realmente se manifestará allí la presencia de Dios. Yo me pregunto, en muchas congregaciones cristianas hoy en día, que dicen tener la sana doctrina, que dicen esto se puede hacer, esto no se puede hacer, la mujer sí puede, la mujer no puede. Pregunto si habrá manifestación de presencia de Dios, si realmente Dios estará allí operando, obrando, manifestando exhibiendo su poder, su autoridad, su señorío, porque creo que si no, exactamente como la ausencia del amor, seremos como címbalos que retiñen. O sea, exigimos mucha cosa de costumbres, de doctrinas, de dogmas, pero la pregunta es, ¿estoy produciendo algo? ¿Dios está realmente conmigo? ¿Dios está en el asunto, en lo que he emprendido, en el proyecto que estoy realizando, la obra que estoy haciendo? ¿Dios está conmigo? ¿Realmente Dios está conmigo? Porque si Dios no está conmigo, todo lo que estoy haciendo es en vano. O sea, por más doctrina que tenga y por más bueno que sea y por más mujeres que condenen que no pueden predicar y demás, es como que todo lo que pueda hacer es hueco, es vano. Y puedo no estar exactamente conectado a los requisitos, a las exigencias doctrinales X de ciertas costumbres, denominaciones y demás, pero tener la presencia, estar Dios en mi vida y Dios operando y dando frutos y manifestando su gloria y ganando almas y salvando vidas y restaurando personas y manifestando el reino de los cielos en sí, creo que eso tiene mucho que ver. O sea, la autoridad que yo tenga va a ser en sí el nivel de presencia de Dios que yo pueda tener. Y si yo confío en la presencia de Dios, si confío que Dios está en mi vida, yo no voy a andar criticando, no voy a andar abriendo mi boca para solucionar algo, sino que voy a permitir que Dios sea operando, obrando. O sea, tengo que hablar en el Espíritu, tengo que hablar de parte de Dios, porque si no estaré hablando yo y estaré reclamando yo en mi carne. Y como por más conocimiento intelectual que tenga, si estoy reclamando en mi carne, la carne no puede producir frutos de Dios. La carne, el libro de Romanos capítulo 8 dice que la carne no se sujeta a las exigencias del reino, a lo que Dios ha establecido, no se sujeta ni tampoco puede sujetarse. Entonces estoy operando en la carne, estoy operando en el espíritu. Exacto. Porque la palabra es el espíritu y el espíritu es la palabra, ¿no es cierto? O sea, no, yo estoy hablando porque esto lo dice la palabra. Sí, pero la palabra es viva, la palabra es el espíritu mismo. El espíritu es la palabra y la palabra es el espíritu, lo decía un predicador que ya no está con nosotros, pero es una realidad. O sea, es importante considerar la presencia de Dios, es importante considerar la autoridad del Espíritu, la autoridad de Dios en nuestras vidas, ¿no? El Dios real, vivo y verdadero,
manifestado en nosotros realmente, primero poniéndonos un freno, que no hablemos tanto y que no critiquemos tanto y que no juzguemos tanto, y utilizándonos para su gloria, manifestando en nosotros su poder, su autoridad. Grabando. Bien, ahora sí seguí, Nelson, que... Como venimos diciendo, o sea, importante que lo que estoy haciendo, o en lo que estoy, Dios puede estar en el asunto realmente. Por ejemplo, Dios me haya llamado. Por ejemplo, si yo estoy criticando, juzgando, condenando, según yo, a un incorrecto, la pregunta es, ¿y Dios me llamó a mí? ¿He sido llamado por Dios? ¿Estoy siendo respaldado por Dios? Si estoy siendo respaldado por Dios y Dios me llamó y Dios está conmigo, ¿no será que debo permitir que el Espíritu de Dios hable por mí o a través de mi vida? En lo que estoy reclamando, en lo que estoy exigiendo, en lo que estoy demandando. Yo creo que si no hay autoridad, pierdo el tiempo. Y para que haya autoridad, Dios tiene que estar en el asunto, ¿no? Y tengo que tener además el respaldo de la palabra, pero no la palabra que yo creo que dice, sino la palabra que realmente dice. Así que bueno, esto es de mi parte y muchas gracias por permitirme compartir. Muy bueno el aporte. Y bueno, me quedé con esa pregunta de las manifestaciones sobrenaturales. Hay un desfasaje en la señal, está fallando el internet, no sé si lo notan ustedes, yo lo noto. Sí. Bueno. Y sí, hubo una gran manifestación de Dios o del poder de Dios antes de la ascensión de Cristo, en la cual Cristo, digamos, no tuvo una participación directa. Como por ejemplo, bien decías, la revelación del padre de Juan el Bautista, o de Zacarías. Zacarías era, ¿verdad? Sí. Pero hubo una gran manifestación y fue una de las mayores que hay en la Biblia, o por lo menos en el Nuevo Testamento, una de las mayores manifestaciones del poder de Dios en una ciudad entera. Miren lo que les digo. En una ciudad entera. Y fue, y está registrado, en Mateo 27, en el versículo 52 en adelante. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Como consecuencia de esa manifestación del poder de Dios en una ciudad entera, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, o sea, vieron que se estaba apareciendo gente que había fallecido, estaban apareciendo sus cuerpos en la ciudad, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es Hijo de Dios. Sí hubo una manifestación sobrenatural de poco creer para muchos a nivel de toda una ciudad. A nivel de toda una ciudad. Y ese registro está en Mateo 27. No habla de una manifestación de ángeles, sino de una resurrección masiva, luego de la resurrección de Cristo. Tremendo. Ahora, no es en sí en el templo de los judíos. O sea, inclusive la manifestación última sobrenatural en el templo es que el velo se rasgó desde arriba hasta abajo.
pero no hubo más manifestación en ellos, en sus rituales, en sus invocaciones. No sé si hasta el día de hoy realmente experimentarán la presencia de Dios. O sea, no estoy diciendo que no, lo ignoro realmente, pero qué tremendo es que tengas templo, que tengas todo, que tengas gente, que tengas todo, y no haya presencia de Dios. Claro. Sí, respaldo de Dios. Exacto, exacto, exacto. ¿Marcos? Respaldo de Dios. Ayer compartíamos en un grupo acerca de esas cosas, ¿no? Y yo contaba un testimonio que cuando era pequeño iba a la iglesia y había un diácono de la iglesia, diácono y anciano, que él no hizo seminario, no porque no quisiera ni nada, sino que en aquel entonces no había las posibilidades que hay hoy. Sin embargo, ese hombre que me permitió el privilegio de andar con él desde niño, ese hombre Dios lo usaba poderosamente en milagros, en sanidades, fundó iglesias, hizo obras tremendas en las manos de Dios, y aunque quizás no tenía el conocimiento bíblico que cualquiera de nosotros pueda tener, sin embargo, uno veía que el respaldo de Dios estaba sobre ese hombre de una forma extraordinaria, extraordinaria. La presencia de Dios estaba sobre ese hombre. Realmente era impresionante. El amor de Dios estaba sobre ese hombre. Recorría los pueblos en bicicleta, orando por la gente, ungiéndolo con aceite, llevando la Santa Cena, discipulando, aconsejando. Era algo tremendo. Y ahí me uno a lo que dice Nelson, ¿no? Que si no está el respaldo de Dios, es difícil. Tiene que dar fruto lo que estamos haciendo. Podemos tener, saber toda la Biblia de tapa a tapa y todos los versículos de memoria, pero necesitamos algo muy importante. Dice que Dios estaba con David. Cuando lo llamaron al templo a tocar, dice, el sirviente de Saúl dijo, conozco un muchacho que es de lindo parecer, y es valiente, es esforzado, le dio un montón de características, y la principal que le dijo, y Dios está con él. Dice, Dios está con él. Y eso creo que es un ingrediente muy importante, ¿no? Podemos saber mucho y es importante, como hablábamos al principio, el conocimiento, es importante instruirse, es importante saber, es importante sentarse, aprender, a escuchar a otros, ¿verdad? Es importante recibir, pero creo que es algo muy importante que Dios esté conmigo, que Dios me respalde y que esté dando fruto lo que estoy haciendo. Porque Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Tremendo. Marcos, ¿qué ibas a decir? Cric, cric. ¿Qué ibas a decir, Marcos? Que te vi ahí que hiciste la mague. ¿No me escucha? No sé si tiene el micrófono cerrado. Bueno, lo que decía el doctor Luis, nosotros también tenemos experiencia en nuestros misioneros. Vinieron a Paraguay, por supuesto, hay muchos en el sentido, ¿verdad?, natural que hablamos, no despectivamente. Pero yo tengo también mis, por decirlo así, mi forma de verlo. Yo en algunas áreas me saco el sombrero a nuestros misioneros. Vinieron en una situación difícil, en un gobierno autoritario, en medio de un problema de 50, 60 años después también. Pero vinieron y también compraron terreno, hicieron hermosos templos en diferentes ciudades, lugares, ¿verdad? Pero siempre en las reuniones grandes, siempre cuando yo hablo, dice, pero dejó también una carga sobre aquellos que hoy, gracias a Dios, nos formamos, ¿verdad? Malas
de repente también en su ignorancia de la escritura, estamos hablando, quiero volver al tema otra vez, escudriñar, vinieron con todo. Bien decía Luis, no, yo no dudo que no tengan la presencia de Dios, no dudo que fueron guiados por Dios, que tienen el llamado misionero, ¿verdad? Y con todo eso vinieron a evangelizar. La gente le tiraban huevos podridos, otros le tiraban, cargaban en agua orina, le derramaba. Todo eso nuestros misioneros pasaron en esos tiempos en la evangelización. Yo le saco el sombrero, siempre le digo a nuestros abuelos espirituales que le llamamos, pero hay algo que muchas veces deja, y eso a lo largo de los tiempos fue causal de problemas, de controversias, de discusiones y de divisiones en la iglesia. ¿En qué sentido hablo así? Porque dejaron enseñanzas que a la postre, a aquellos obreros que, bueno, yo ya estoy pasadito de edad, pero aquellos que venimos comenzando en aquellos tiempos, la década del 80, 90, ¿verdad? Tuvimos problemas en las enseñanzas bíblicas. El caso, por ejemplo, concreto, ¿verdad? De bautismo, el caso concreto, por ejemplo, de salvación. Hablo de temas específicos, hablo de temas de diezmo, ofrendas, porque ellos, fíjate, yo acá, en esta ruta que estoy, ahora estoy en una iglesia central, pero teníamos 3, 4 iglesias, la enseñanza que dejaron ellos, porque dejaron líderes a ellos que le veían un poquito ya mejorcito, le dejaban líderes, porque ellos no es que se quedaban 2, 3, 4, 5 años en un lugar. Ellos venían, evangelizaban, tenían sus carros, sus películas, ¿verdad? Venían la gente, por supuesto, los niños, todos, compraban terreno y en 6 o 1 año que estén aquí, algunos medio formaditos ya les ponen como líder. Pero en muchos casos habían enseñanzas que no condecían con la Biblia. A la postre, como decía, tuvimos problemas. Por ejemplo, al líder que encontrábamos en la iglesia del interior, estoy hablando de la iglesia del interior, líderes que enseñaban, por ejemplo, de que hay un pasaje bíblico que usaban, que primero para la casa, que el hombre que hace faltar en su casa es como un impío. O sea que la enseñanza que dejaba era primero la casa, y si sobra se traía para la iglesia. Entonces no había motivaciones para diezmar o ofrendar ni nada. En muchos casos ni luz tenían las iglesias, problemas en esta área. Entonces yo siempre le decía a mi abuelo, realizar espectacular están, pero hoy para nosotros es una carga. Fueron cargas, fueron problemas, discusiones, fueron pleitos, fueron ediciones, inclusive gente que de esa época que venían siendo evangelizados, enseñados por nuestros misioneros, ¿verdad? Ellos dijeron, así te decían tajantemente, no, a mí el misionero fulano o el fulano de tal no enseñó así, ¿verdad? Entonces, vos venís con esta para ellos una enseñanza nueva, diciéndole, hay que traer el diezmo, primero el diezmo, primero las ofrendas, le enseñar de eso, primicias, yo lo practico mucho y lo enseño, ¿verdad? Como dice un pastor, les enseño, no les pido, les enseño para su bendición. Entonces, esto acarreaba problemas en aquellos primeros cristianos o creyentes evangélicos, y algunos salían, se iban, dejaban la iglesia. ¿Entendés? Yo no niego que tendrán presencia, pero también dejaron mucho en el sentido de enseñanza. En mi experiencia, por ejemplo, dejaron muchas cargas pesadas en el sentido de una enseñanza que no estaba acorde a esa palabra. Quizás ellos también fueron enseñados de esa forma, porque nuestros misioneros, y cierro con esto, ellos no venían primero para dar, para pedir. Ellos daban. Ellos traían regalos, porque tenían también sustento económico, no eran también que estaban sin nada. Entonces ellos traían ropas, ¿verdad? Y el mensaje que yo también, mi segunda discusión con ellos siempre fue esto, que el mensaje que ellos traían eran solamente para los pobres, ni para la clase media, eran para los pobres. Traían regalitos para los niños, regalos para esto, comida para esto, provista para esto, ropa para esto. Entonces las carpas se llenaban.
Pero una vez que ellos desaparecieron, también quedaban unos puchitos, pero también quedaban con esa enseñanza, con esa que gracias a Dios también nosotros como denominación hoy lo estamos logrando y damos gracias a Dios también por eso que pudimos suplir, por supuesto, a través del conocimiento bíblico y teológico y por supuesto una buena aplicación para que también podamos avanzar, no solamente espiritualmente, sino también material y económicamente. Pastor Marcos, lo que dices es, Dios te bendiga, de paso te saludo. Amén. Lo que dices es real. Y cuando hablamos de presencia, no estoy hablando de lo que muchos llaman presencia, que tiene que ver con ciertas manifestaciones. Cuando hablo de presencia, estoy hablando de autoridad de Dios, aún en la enseñanza de la palabra. Por ejemplo, nosotros tenemos a Raúl, ¿no? Apóstol Raúl, que siempre está desasnándonos. La autoridad de presencia de Dios que él tiene al compartirnos la palabra, que nos lleva siempre a una revelación, por ejemplo, habla de presencia de Dios. Yo no hablo de presencia de Dios en que si te caes, no te caes, si hubo esto, si hubo aquello, si hablaste en lengua, si no. Yo estoy hablando de autoridad de Dios. O sea, yo veo en ti, Marcos, por ejemplo, la autoridad de Dios. Si no, no te escucharía, no te atendería, no te prestaría atención, porque no tienes una autoridad para hablarme. O sea, yo no estoy hablando de los criticados, estoy hablando del que critica. Para yo criticar, para yo tratar un tema, tengo que tener autoridad de Dios en mi vida. O sea, no estoy hablando de manifestaciones, estoy hablando de la realidad de autoridad en la palabra y en el espíritu. O sea, a eso me refiero. De esas personas que de repente están ahí en la tribuna criticando, si realmente están respaldados por Dios, ¿no? Dejo una pregunta. El pastor Luis estaba con poco tiempo. Sepan que ese conejito sale en la grabación y lo van a ver todos los que están mirando el programa. Va a estar bueno. Después nos dejan los comentarios allí de cómo les gusta el conejo. En fin. Pero justamente, sin querer, estás hablando un poco de lo que hemos hablado al inicio, Nelson, que tú no estabas, te conectaste un poco más tarde, que hemos recibido buenas devoluciones en cuanto al programa, lo que ha sido el 2021, y tenemos buenas expectativas para el 2022. Hemos recibido grandes halagos, pero también grandes críticas. Si yo te preguntara, Nelson, o Luis, antes de irte, capaz Luis, antes de irte, mirando hacia adelante, pregunta el pastor, ¿cómo está el peso de la presencia de la autoridad de Dios en el programa? O si es un programa más. ¿Contesto? Claro, después Nelson. Yo creo que no es un programa más, yo creo que hay un peso espiritual muy fuerte. Lo hemos vivido, hay cosas que la gente no sabe, ve el programa cuando ya está saliendo, pero hemos tenido batallas con el internet, hemos tenido batallas el día antes, muchas veces cuando hemos tratado ciertos temas hasta nos hemos enfermado, hemos tenido batallas espirituales muy fuertes, nos han pasado de todo tipo de cosas, entonces eso también es una señal de que hay una oposición por saber de la palabra de Dios, hay una oposición por que la gente conozca la verdad, como dijo el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Entonces hay un peso de gloria, hay un peso muy fuerte de la presencia de Dios
sobre el programa. Eso para mí es real, es tangible, y lo hemos vivido durante todo este año, y creo que en este 2022 no va a ser la excepción, ¿no? Entonces puedo contar eso como testimonio, y creo que mucho de lo que hemos estado durante todo el año hemos vivido situaciones tremendas, a veces horas antes de grabar el programa, horas antes de encarar una cierta temática, hemos visto realmente literalmente las tinieblas levantarse en nuestra contra, ¿no? Creo que también tú, Raúl, puedes dar testimonio de estas cosas. Y también, obviamente, ¿no? Hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto el respaldo de Dios de una forma extraordinaria, ¿no? Dios haciendo cosas tremendas, ¿no? Entonces yo creo que no es un programa más para rellenar un espacio. Lo dije antes de empezar y sostengo lo mismo. Esto va a quedar en las redes para siempre y va a quedar como un material registrado, un material de consulta para muchos de nuestros hermanos en la fe, para muchos de nuestros compañeros de milicia y para nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos van a mirar estos programas y van a decir, ahí está papá, ahí está mamá, nos dejó este legado de búsqueda de la presencia de Dios, de búsqueda de la palabra de Dios. Yo creo que el programa tiene un peso de gloria y un peso muy fuerte de la presencia de Dios. Sí, totalmente. Creo que, Dale, Nelson, dale, sin miedo. creo que tiene que ver con la experiencia personal. O sea, nosotros, yo me incluyo, yo sé que ustedes son jóvenes todos, pero yo ya soy mayor, ya, ¿no? Y ya llegás a una edad donde ya no comes cualquier cosa, ya no te crees cualquier cosa, ya no te engañan fácilmente, te pones exigente, no tenés ganas de perder el tiempo, y realmente te das cuenta cuando alguien habla de la palabra o habla de las cosas de Dios, si realmente en su vida hay autoridad para hablar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso. Puedo estar diciendo una verdad, pero si no la estoy poniendo en práctica, si mi argumento es dicen que, entonces es un argumento no muy válido, porque si no conozco yo personalmente al autor y consumador de la fe, estoy tocando de oído, estoy diciendo lo que dicen otros. No estoy teniendo la experiencia personal ni con el Espíritu ni con la palabra. Entonces, es muy importante que, gracias a Dios y por la gracia, podemos hablar con fundamentos reales. Podemos traer la vida real y compartirla aquí en este programa, que sigue siendo la vida real. No es que terminamos el programa y nosotros salimos a una vida diferente, sino que simplemente nos sentamos un rato y compartimos un poco de lo que es nuestra vivencia en Dios diariamente, nuestra vida en Él, y por lo tanto también Él es quien nos convocó, Él es quien nos juntó en este proyecto y nos unió en este propósito a través de sus caminos impensados, caminos sobrenaturales y que no podemos entender humanamente, cómo Él nos conectó, ¿no es cierto? Entonces, Él nos convocó, y Él es quien respalda, y Él es quien está en el asunto. Entonces, por eso es que podrá ser de provecho, es por eso que va a ser la verdad, y la verdad es indiscutible. Cuando la verdad es expuesta, no hay forma de refutarla, no hay forma. Y la verdad edifica. Creo que eso es lo importante, porque Él es la verdad. Entonces está Él, que Él es la verdad,
creo realmente que todavía no comenzó, inclusive, la parte fuerte, ¿no? de esto. Pasaron muchas cosas, yo no he podido estar en una parte, estuve al principio, ¿no? Pero creo que han sucedido cosas tremendas, Dios ha ministrado muchas personas a través del programa y lo va a seguir haciendo porque estamos en la misma sintonía. Siempre le digo al Señor, Señor, el día que no tenga una palabra, el día que no tenga tu asistencia, yo no quiero participar ni en el púlpito, ni en ningún lugar. No quiero hablar de parte mía, no quiero hablar lo que yo pienso, quiero hablar lo que tú piensas. No quiero decir lo que yo digo, quiero decir lo que tú dices. No quiero hacerle perder el tiempo a la gente y hablar cosas que no conozco, que no tengo los fundamentos, que no tengo la experiencia, no tengo la vivencia, porque estaría hablando en vano. Entonces, creo que cada uno de nosotros lo que comparte aquí tiene que ver con algo que tiene sustento, algo que tiene respaldo de Dios, como decía Luis. Por lo tanto, si es de Dios, va a producir lo que Dios quiere que produzca. Amén. Aunque no siempre el Señor va a decirnos lo que queremos, sino que muchas veces va a decirnos cosas que hasta quizás nos molestan, pero que serán para edificación en nuestras vidas. Así es, tremendo. Bueno, un poco ya para cerrar este conversatorio del día de hoy con el cual iniciamos el programa, el primer programa del año 2022, bueno, es los augurios, los deseos, el anhelo de quien les habla, de que en este nuevo año ministerial, en el cual todos ya comenzamos a servir a Cristo, en realidad nunca lo dejamos, pero tomamos un tiempo para la familia, que Dios les respalde a todos de una manera sobrenatural, que no sea solo palabras, sino que también, como dijo Jesús, no ignoremos la palabra, pero tampoco el poder de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, para poder nosotros ser veraces. Si no, se nos cae la autoridad. La letra mata. La letra mata. Necesitamos también al Espíritu. Bueno, me gustaría escuchar brevemente, nos quedan pocos minutos, de cada uno de ustedes, que puedan soltar una palabra hacia adelante si Dios se las da, y si no, saludar a la audiencia para este 2022. No se pelee, hay lugar para todos. Luis ya se tuvo que retirar. Muy bien. Bueno, pues queremos... Debe ser sembrador. Bien. Bueno, desde acá de Pregunta al Pastor, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por la audiencia, por que sabemos que se dan un tiempo pues para poder estar observando el programa. Les agradecemos por cada una de las interacciones que han tenido y también nos comprometemos con Dios y también con ustedes para poder servirles mucho mejor en este año. Así que acá estaremos pendientes de sus preguntas para preparar la respuesta adecuada conforme la Escritura también lo enseña. Muchas bendiciones. Bueno, saludos de aquí de Córdoba, Argentina. Gracias por permitirme participar, el Pastor Raúl. Bendigo a todos los ministros del Evangelio del Reino que están aquí en este grupo. Y bien, creemos en un Dios de proyectos, de propósitos, y que ya sabe y ya tiene preparado el año 2022 para todos aquellos que quieran embarcarse en el propósito de Dios. Creo que Dios ya comenzó y su proyecto nos incluye. Él es inclusivo, así que
Dios no te excluye para su proyecto para el 2022, así que si vas a estar dentro o fuera, depende de vos, depende de tu decisión. Así que invitamos a todos a meterse en la barca de Jesús, que ya tiene un proyecto y tiene un propósito para este año. Sabemos que las tinieblas, el sistema de los poderes de este mundo tienen sus proyectos y están haciendo de las suyas, pero creemos que nuestro Dios Todopoderoso tiene un proyecto para este año y quiere glorificarse y quiere exhibir su poder, su autoridad y su señorío. Así que gracias por estar, gracias por su tiempo. Le invitamos a suscribirse, le invitamos a darnos like también. Y bueno, Dios les bendiga a todos y gracias, Pastor Raúl. Activar la campanita, compartir el programa, comentar, dejarnos sus preguntas. Estamos para servirles. Pastor Marcos, Karina. En el micrófono, Marcos, el micrófono. Agradecerle a Dios primeramente por el espacio, Él nos da el espacio. Gracias por tu no iniciativa, visión. Te bendigo y esperemos que este año también tengamos esa luz bíblica, ese rema de la Biblia en nuestro corazón para poder dar respuestas sanas, respuestas que edifiquen y no solamente nosotros con esas respuestas llevemos la gloria, sino la gloria sea para nuestro Dios. Yo mostraba nomás este papelito para despedirme, ¿verdad? Quiero ser un buen sembrador, porque este año como denominación, hablando de siembra, estamos con una visión de sembrar 50 iglesias para el 2028. O sea que la denominación Hermanos Menonitas acá en Paraguay, más de 70 estamos. Entonces queremos llegar a los 17 departamentos. Entonces también sus oraciones podamos traer en esos departamentos donde hay necesidad y podamos sembrar esa buena semilla, la semilla de la salvación y por supuesto también la semilla, enseñar esa semilla para que el hombre sea bendecido y prosperado en todas las áreas de su vida. Abrazo fraterno para cada uno y será hasta la próxima. Muy bien, gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, saludarles, ya nos estamos despidiendo, bendecir la vida de cada uno. Bueno, ya los demás ministros ya han expuesto esto de compartir la página con otras personas, los programas. Sabemos que están llegando a muchas vidas que no nos hablan, que no nos mandan sus mensajes por ética ministerial, ya sea por otros motivos, pero sabemos que están llegando y queremos comprometernos este año a hacer un programa de bendición para sus vidas, de edificación. Y bueno, yo quería dejar pasar la oportunidad para también agradecer la oportunidad de ser parte de este proyecto, que ha sido de mucha bendición, de mucha edificación para mi vida, porque como digo siempre, acá no solamente respondemos preguntas, sino que también aprendemos, que también nos edificamos, y que esta amistad que el Señor ha permitido de alguna manera, más allá de los kilómetros que nos separan, porque tenemos representantes de diferentes países, pero estamos unidos por un mismo espíritu, y esto es lo que nos hace ser más efectivos en aquello que hemos emprendido. Y quiero bendecir a cada uno de los ministros, así como a cada uno de aquellos que comparten y que participan de alguna manera de nuestro programa. Que Dios les bendiga. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Gracias por la atención brindada, gracias por estar allí, gracias por su oración, por su apoyo, y bueno, prepárense porque tenemos un año cargado de palabra de Dios, y si tenemos palabra de Dios, tenemos una gran bendición para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.